Bueno, vamos a revisar lo que sigue. Hoy es 12. Ya arrancamos con la segunda unidad. Tenemos ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes de orden superior. Entonces, nosotros ya sabemos que son las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes de orden 2. Ahora vamos a trabajar con las de orden superior. Entonces, las de orden superior sería, en todo caso, ¿verdad? Una ecuación diferencial de coeficientes constantes de orden n es una ecuación diferencial de la forma a sub n y a la n más a sub n menos 1 y a la n menos 1 más a sub 1 y' más a sub 0 y igual a 0. Seguimos trabajando con ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, ¿dónde a sub n no es 0 y a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub 1, a sub 0 son números reales? Todo sigue siendo idéntico. La forma de la solución es la siguiente. E a la Rx. Pues si esta es la forma de la solución, haciendo exactamente lo mismo que teníamos para orden 2. La siguiente ecuación característica. Tenemos a sub n, r a la n, a sub n menos 1, r a la n menos 1, a sub 1r, a sub 0 igual a 0. Esta sería la ecuación característica. Si notan, es un polinomio de grado n. No, ecuación polinómica de grado n. Entonces, al tener una ecuación polinómica de grado n, sabemos nosotros que no podemos generalizar como en el caso de orden 2, que ya sabíamos qué hacer, pero sí podemos sacar casos para algunos de ellos. Entonces, sabemos que
no podemos tener como el proceso general, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer lo siguiente. Sea P sub n de R este polinomio. Entonces, voy a suponer que para este polinomio nosotros lo podemos reescribir de 4 formas, ¿verdad? Y esta, la ecuación característica. Entonces, vamos a suponer lo siguiente para poder sacar los casos. Caso 1. Es factores lineales no repetidos. Es decir, que P sub n de R lo podemos escribir como A sub 1 R más B1, A sub 2 R más B2, A sub K R más BK por el resto, que es un polinomio de grado n menos k, que depende de R. Entonces, la solución que nosotros extraemos de estos factores lineales, le voy a llamar Y asterisco. Solución que surge de los factores marcados. Entonces yo voy a sacar parte de la solución general. Entonces Y asterisco sería C1E a la menos para no complicarme mucho con esos signos, a la R1 X, C2 E a la R2 X, C3 E a la R3 X, CK E a la RK X. ¿Quién es cada uno de estos? Que recuerde, RI por AI más BI es igual a 0. O sea, RI es la solución para cada uno de los factores. Es decir, R1 es la solución para este. R2 la solución para esta. RK la solución para esto. Entonces, la solución que proviene de esta parte que yo tengo marcada es esta. Para encontrar la solución general, tengo que resolver esta otra parte y sumarla, ¿verdad? Pero la solución que proviene de esta es esta. Caso 2. Factores, o mejor, factor lineal repetido. Factor lineal repetido es esto. Y R1 es la solución para este. Entonces, parte de la solución o la solución que proviene de este factor, de este, bajo la misma idea del que escribí arriba, sería C1 más C2X, C2, C3, X a la 2, C4, X a la 3, más C sub K, X a la K menos 1,
e a la R1X. Mire. Entonces aquí R1 por A más B es igual a 0. Entonces ya sabemos que R1 es la solución de este factor. Ese sería el caso 2. Cuando tenemos un factor de multiplicidad. Caso 3. Factores cuadráticos irreducibles no repetidos. ¿Qué significa? Que nuestro polinomio lo podemos escribir como A1 R cuadrado más B1 R más C1. A2 R cuadrado más B2 R más C2. AKR cuadrado más BKR más CK. QN menos 2KR. Así. Entonces ya sabemos que el discriminante de este es menor que 0. Discriminante de este es menor que 0. El discriminante késimo es menor que 0. La solución para este es R igual alfa 1 más menos beta 1. Y alfa 2 más menos beta 2. Y alfa K más menos beta K y. Entonces la solución que viene de este producto de aquí es y este disco igual E alfa 1X C1 coseno de beta 1X más de 1 seno de beta 1X más E a la alfa 2X C2 coseno de beta 2X más, si alfa 2 beta 2 más D2 seno de beta 2X más E a la alfa sub KX C sub K coseno de beta sub KX más D sub K seno de beta KX. Miren, esta sería la solución que surge de estos factores de acá. Y ahora el caso 4, que es el de los cuadráticos irreducibles repetidos.
Paso 4. Factor cuadrático irreducible repetido. ¿Qué significa? Que el polinomio lo podemos escribir así como que el discriminante de este es menor que 0 y que la solución es alfa más menos beta i. Entonces, la solución que sale de esta parte marcada, de este factor, es e a la alfa x, c1 coseno de beta x, más c2 seno de beta x, más e a la alfa x, aquí voy a colocar d1 mejor, c2 coseno de beta x, más d2 seno de beta x, más e a la alfa x, c3, me faltó un x cuadrado, coseno de beta x, más d3 seno de beta x, más e a la alfa x, x a la k menos 1, c sub k, coseno de beta x, más d sub k, seno de beta x. Mire, esta sería la solución que proviene de ese factor repetido. Este k corresponde al valor de la multiplicidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿No hay dudas? No creo que tenemos tiempo. Denme un minutito. Voy a parar un ratito la grabación, permítanme. Jóvenes, ¿lo vieron? Sí, les Ahí hay unos de segundo orden, ¿verdad? En realidad nosotros ocupamos del 8 en adelante. Entonces, si quieren, seleccionémonos al azar, a lo que nos aparezca. Del 8 en adelante, ¿cuál les llama la atención?
Comiencen primero del 8 al 16. El 16. Vamos a revisar. Vaya, coincidimos con el compañero. Ah, ya pusieron en el chat, no me fijé. Vale, se me cerró. El 16 es y a la 5 más 5 y a la 4 menos 2 y prima menos 10 y prima más y prima más 5 y igual a 0. Entonces, la ecuación característica que nosotros obtenemos para esa ecuación diferencial es la siguiente. R a la 5, 5R a la 4, menos 2R al cubo, menos 10R cuadrado, más R más 5 igual a 0. Entonces aquí lo que tocaría es aplicar división sintética y empezar a reducir, ¿verdad? Pero quiero que se fijen en un detalle. Si a estos dos primeros términos les extraigo el R a la 4, me va a quedar R más 5. Luego 2R cuadrado, R más 5, más R más 5. Miren, puedo sacar de factor común el R más 5. Y me queda R a la 4 menos 2R más 1. Ahora, esto es R menos 1, R cuadrado menos 1 al cuadrado. Y de esta última obtengo R más 5, R más 1 cuadrado, R menos 1 cuadrado igual a 0. O sea que las soluciones son menos 5, R igual a menos 1, R igual a 1 y estas dos últimas de multiplicidad 2. Entonces, la solución general es de esta aparece C1 e a la menos 5x del primer factor. Del segundo factor sale C2 más C3x e a la menos x. Y del tercer factor e a la x. Y esta sería la general. Entonces, esta es una y asterisco, otra y asterisco y otra y asterisco. ¿Por qué? Porque esta solución sale esta. De este factor, perdón, sale esta. Y de este primero sale la primera. Entonces, esta es la solución general. ¿Me entienden la idea? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Bueno, en realidad no necesariamente tiene que, Marco cierra, en realidad no necesariamente la ecuación tiene que reducirse a factores lineales. Podemos tener cuadráticos irreducibles multiplicados, podemos tener lineales de multiplicidad o un producto de irreducibles, o sea, hay un montón de diversos, una diversidad de casos que podemos caer, entonces no necesariamente tiene que caer ahí. Lo interesante es llegar a lo conocido que cae en uno de los casos que les mostré y de ahí lo que resta es resolver la ecuación. Así que no esperen siempre llegar a lineales. Más bien la pregunta sería, ¿será que siempre podemos factorizar las expresiones? Y lo ideal es que sí, ¿verdad? Que siempre nosotros podamos tener factorizaciones. Licenciado, ¿Sí? pero eso depende, perdón, eso depende si tenemos la estructura del polinomio. Es que Porque vaya, en el caso del ejercicio 8 estaba viendo vamos a revisar eso. que ahí no tenemos el término con y. Entonces, creo que sería adecuado hacer como un cambio de variable en ese ejercicio. Vamos a ver. En el 8. No Ujú. importa. Si quieren lo No hacemos, importa. ¿no? Vaya pues. Pero creo que también se puede hacer por cambio de variable, digo yo. No es necesario. Ya lo vamos a revisar. Y' menos 4y' menos 5y' igual a 0. ¿Va? La característica de este es r cubo 4r cuadrado menos 5r igual a 0. ¿Va? Factorizo. ¿Y esto se puede factorizar? Creo que sí va. Y entonces tengo r igual a 0, r igual a 5 y r igual a menos 1. Esas serían las raíces. Entonces la solución es C1, C2, e a la 5x y C3, e a la menos x. ¿Ven? Cheque. Checa. ¿Cuál otro le llama la atención del primer bloque? El 12. 12. 12 es y triprima 4y' igual a 0. La característica de este, r cubo 4r igual 0. Si lo factorizamos, r cuadrado más 4 igual a 0. R igual a 0 y R igual a más o menos 2i. Entonces la solución C1 es la que sale de aquí, más C2 coseno de 2x, más C3 seno de 2x, es la que sale de acá, esta. Ahí está. Orden 3, 3 constantes, orden 3, 3 constantes, el anterior. Orden 5, la ecuación diferencial, 5 constantes. ¿Cuál otro le llama la atención del primer bloque? Lick, ¿Sí? una pregunta, una duda. ¿Habrá algún polinomio en el que será necesario usar algún método, como por ejemplo el método de Newton para encontrar las raíces del polinomio, o siempre serán factorizables así de una forma algebraica? Vamos a ver, no capté su idea, me la repite. Sí, dado un polinomio así un poco complicado, ¿verdad? Un poco complejo, habrá que usar métodos como el método de Newton para encontrar las raíces de ese polinomio,
o directamente todos se van a poder, en el examen digo yo, factorizar mediante álgebra? Les soy honesto. En presencial, el temor es colocar un polinomio que tengamos que hacer lo que usted me acaba de decir. Y eso no se aprende en los cursos anteriores, se aprende en análisis numérico. Entonces yo estaría desfasado. Entonces, particularmente no debería suceder eso. O sea, debería de pasar que todas las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes deberían caer en polinomios característicos que al menos tengan una raíz racional y que el resto puedan salir con factorización. O sea que la idea de aproximar soluciones no calza, ¿verdad? Sino que si apareciera un ejercicio, debería de en presencial. Por la limitante, ¿verdad? De que algunas calculadoras resuelven hasta orden 4 y no todos andan una de esas. Pero en este momento de nuestras vidas, ustedes buscan cualquier aplicación para resolver, incluso pueden graficar el polinomio característico y buscar la solución. En este momento. O buscar alguna calculadora que les resuelva, o irse directamente. Ahí sí yo tengo mis reservas, ¿verdad? Por eso hablo de la ecuación característica y no de la ecuación diferencial. Porque recuerdo en una ocasión, hace como un año, más o menos, quizás más, hace como año y medio, unos estudiantes, un grupo de casi 30 estudiantes, le pagaron a alguien para que les ayudara con el examen. Y van a creer que los agarramos con esto. Metían esta solución, esta ecuación diferencial en un software. La onda es que tenía unas soluciones complejas. Y las soluciones las daba en términos de exponenciales, el software que usaba el individuo, susodicho que le habían hecho sus pagos de algún tipo de pago le han de haber hecho. La cuestión es que las constantes arbitrarias aparecían multiplicadas por números complejos. Entonces, solo por darles la idea, aparecía C2 y E a la 2i, X, C3, negativo C3i, E a la menos 2i. Y entonces fue el desastre usted. Porque las soluciones eran complejas. La persona les manda el chepe y tenían esa i ahí. Y empezamos a ver. Buscamos todos los exámenes que estaban con esa estructura y fue muerte. Porque en el tema que nadie se equivoca, habían como 4 reprobados, como 40 o 50 personas. Habían un poquito, de poquito en 14 secciones distribuidas. Y el detalle fue que buscaron aplicación que al meter la ecuación diferencial le sacaba los términos complejos. Entonces, yo les recomiendo que si ustedes quieren emplear algún software para resolver, que no les resuelva esta, sino que les resuelva esta. Y ustedes con estas raíces arman. Entonces, ¿qué gano yo? Gano de que ustedes aprendan, dadas las raíces, obtener las soluciones. También gano lo contrario, así como hacíamos en la última clase, dada la ecuación, dada la solución, me dan las raíces y me dan la ecuación diferencial. Entonces gano, ¿verdad? Entonces eso es mi sugerencia. Que no se vayan a resolver esta, sino que váyanse a resolver la ecuación característica. Y con esa, ustedes ya sabiendo esto, y eso es lo que me importa a mí. Eso es lo que yo necesito. Entonces, se espera que no, ¿verdad? Que no aparezcan ecuaciones polinómicas y que nosotros tengamos que aproximar las soluciones. ¿Ya que? Muchas gracias, Lick.
Dele. No sé si le llama la atención algún otro del El 15, licenciado. el 15. Ajá, Sí. vamos a ver el 15. Bueno, el 15 era parte del 16. Pero está bien. Y a la 4 menos 2y prima más y igual a 0. Entonces, esto, visto como la ecuación característica, r a la 4, 2r cuadrado más 1 igual a 0. R cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0. R menos 1 al cuadrado, R más 1 al cuadrado igual a 0. Y ya sabemos que de aquí sale una solución. 1 de multiplicidad 2 y aquí menos 1 de multiplicidad 2. Entonces la solución es y C1 más C2x e a la x más C3 C4x e a la menos x. Licenciado, ¿Sí? quería saber si se podría hacer uno de los que no aparecen en la lista que usted nos envió, sino otro aparte. Otra parte. Bueno, Sí, que yo tengo uno que me salió de, por ejemplo, en el examen de 3 prima y no supe cómo resolverlo. Quisiera ver si lo podríamos resolver. en el examen del primer parcial. Sí. Ah, es que ahí, para darle una idea, no tenía que usar esto. Sino que Ya. lo que tenía que hacer era derivar y reemplazar. ¿Me explico? Ya. Entonces, Sí. por eso. Era verificar la De solución. esta manera no se podría hacer. Sí se podría hacer, pero como no lo habíamos visto, ¿qué alternativa teníamos si queremos saber si algo es solución? Teóricamente hablando, ¿qué era la solución de una ecuación diferencial? Es una función que tiene al menos el número de derivadas que corresponden al orden de la ecuación diferencial, tal que al reemplazar en la ecuación diferencial lo reducen a una identidad, ¿verdad? Esa es la solución. Sí. Sí, bueno, si hubiese sido de primer orden o hasta segundo orden, nosotros teníamos técnicas de orden mayor a esa o no lineales. Lo único que podíamos hacer era derivar y reemplazar. Por eso aparecían las soluciones ahí. Ya. Ok. Pero si quiere, podemos hacerlo. Solo hay que ver si la ecuación diferencial pasa lo que les había mencionado, de que tenga soluciones racionales. Si me lo dicta. Y3 prima Uh-huh. igual a la raíz de 1. Raíz de 1. Raíz de 1 más y prima al cuadrado. Ah, esa sí no la podemos hacer. Esa es no lineal. Esta solo derivando. No aplica. Esta, es más, si se fija, para intentar resolver hay que elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado usted tiene y' al cuadrado igual a 1 más y'. Y este es no lineal. Entonces no aplica. No queda dentro de este tipo de ecuación diferencial. Y es no lineal. Y nosotros no tenemos teoría para resolver las no lineales. Entonces, al tener soluciones o un listado de soluciones, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular las derivadas y reemplazar a ver cuál de las soluciones era. Eso. Licenciado, Sí, cuéntame. y haciendo un cambio de variable con u, o bueno, cualquier variable igual a y prima. El detalle es que a usted le va a quedar un polinomio. O sea, esto no es del curso, pues. Ok. No es como algebraico, como que todo lo no lineal, miren, en lo no lineal ustedes
se encuentran constantes arbitrarias dividiéndose. Sí, pero Entonces, por el método que le comento, ¿será posible luego integrando por variables separables llegar a alguna solución? el detalle es que no les sabría asegurar eso. Ah, ok. Sí, Gracias, licenciado. no tengo la certeza porque con los no lineales nada de lo que hemos aprendido funciona. Hay algunas ecuaciones no lineales que se reducen a lineales, pero o sea, vamos a ver, les platico algo. Imagínense, si yo pudiera encerrar todas las ecuaciones diferenciales en este rectángulo, todas las que existen, ¿verdad? Son ordinarias. No piensen nada de parciales, nada de eso. Si yo puedo encerrar todas las ecuaciones diferenciales y yo quiero saber qué tanto me enseña el curso de ecuaciones diferenciales MM411, yo puedo decir y me alargo que nosotros en el curso de todo el conjunto de ecuaciones diferenciales aprenderíamos esto. Porque el resto se resuelve a puros métodos numéricos. Nosotros aprendemos a aplicar soluciones a ciertos tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿para qué nos sirven esos ciertos tipos? Porque la parte ideal está dada con las lineales. Las no lineales son las que tienen ya mayor cantidad de aplicaciones, son las que aparecen en la vida real. Entonces, esas nosotros no buscamos soluciones analíticas, buscamos soluciones aproximadas. Pero para entender las estructuras, para entender los métodos para las no lineales, o para entender todo lo que es el proceso de solución, qué significa, para verificar. Vaya, cuando trabajen los del péndulo me van a entender esa onda de linealizar. Vienen y dicen, esto es despreciable. Tal vez han escuchado esa palabra en física. En física les dicen a ustedes, miren, vamos a considerar este término despreciable porque es menor, menor, dicen. Que tal cosa, entonces es cero. Y lo eliminan y aplican y sale una teoría de ahí. Entonces linealizan. Lo mismo. Licenciado, como en la resistencia del aire, creo que se aplica eso. Que la Sí, desprecian bastante. ajá, así, por ejemplo, la resistencia De la del aire. masa, algunos resortes también puede ser. Ajá. O el lanzamiento de proyectiles desprecian la masa del objeto que están lanzando. Porque no le hacen caso a la masa. O sea, por eso en un lanzamiento de proyectiles da igual que usted lance una vaca que lance un elefante. Lo mismo. Usted sabe que en la vida real eso no va a suceder nunca. Usted no va a lanzar ni una vaca ni un elefante. Pero la masa se desprecia y lo que mencionaba usted, el arrastre también no lo toman en cuenta, pero sí hay teoría de que donde sí lo toman en cuenta en los diagramas de cuerpo libre. Lo del arrastre. Entonces, ese es el detalle, para que más o menos, entonces, hay muchas ecuaciones diferenciales que nosotros no podemos encontrar y no las vamos a poder resolver. Entonces, eso tienen que tenerlo claro, ¿verdad? Quizás debí decirles eso desde el principio, pero dejé de mencionarlo porque alguien un día me dijo, ¿y entonces usted por qué exige tanto en esta clase? Entonces, mi respuesta fue, bueno, uno, siempre es bueno aprender los fundamentos, porque si usted no entiende el inicio, nunca va a poder modificar nada. Si usted no entiende lo básico, nunca va a poder modificar nada. Y hay un ejemplo clarísimo. Si usted no entiende cómo funciona una refrigeradora, nunca espere usted mejorar un sistema de climatización, ni mejorar el aire acondicionado de su carro, ni hacer una mejora, ni entender por qué razón aparecieron las no frost, o las refrigeradoras que no hacen hielo, o los compresores de alta eficiencia. O sea, usted no va a entender nunca. ¿Por qué? Porque si no entiende lo básico, no va a entender lo avanzado. Entonces, lo mismo pasa en ecuaciones diferenciales. Usted necesita conocer lo básico, que es esto, para poder entender todo lo que usted va a empezar a encontrar después en la parte técnica, en la parte aplicada. Entonces, sí, tengan cuidado
con ese tipo de detalles, ¿verdad? Porque hay ecuaciones diferenciales no lineales que yo no les puedo asegurar. No les puedo decir así como el compañero me dice, profesor, pero tal cosa. No les puedo asegurar eso. No puedo. Entonces, no sé si el cambio que me dice él me va a llevar a algo o que en realidad yo vaya a llegar a la solución correcta, porque no se puede hacer así los cambios, o sea, así solo porque sí. Para las lineales, sí. Para las lineales usted puede efectuar cambios de variable y poderlos aplicar porque todo es netamente algebraico, pero aquí ya no. Ahí la historia ya cambió. Entonces eso. Bueno. Lick, Sí, cuéntame. es que yo creo que el cambio de variable que proponemos, porque yo Ujú. también lo propuse, bueno, viene de la idea, bueno, yo lo vi al menos en un video, Ujú. de cuando usted nos dijo que si queríamos saber de dónde salía la fórmula de U en reducción de orden. Pensar en el diferencial. Ajá, entonces ahí para llegar a esa fórmula utilizan un cambio de variable de ese Ujú. estilo. Ujú. El Y si detalle es aquí que usted tendría una utilizaran segunda un cambio de derivada. variable, Ujú. ajá, no, pero, ajá, sí estamos de acuerdo en eso, pero si aplica el cambio de variable antes de hacer, por ejemplo, el cuadrado, podría resultar un ejercicio de variables separables, pero yo, o Ahí sí algo no sé. parecido. Ajá, podría ser. Como le O digo, sea, si no. hace U igual a Y prima, y Ujú. así con la raíz cuadrada, podría pasar algo. Vuelvo y Creo repito. yo. Podría ser que sí. Podría ser que sí. Pero no tengo la No es que yo seguridad. digo porque si le apareció al compañero, si le apareció el compañero en examen, dice él, Ah, no. Es que o el no sé, no sé detalle qué el es ejercicio. que si este problema aparecía, y creo que lo discutí con otro compañero de ustedes, esto nosotros no trabajamos nunca nada de esto. Entonces, hay dos formas de verificar que una función es solución. Yo sé que esto es solución de dos maneras. Uno, encontrándolo, que fue lo que nosotros aplicamos. Aprendimos a resolver de primer orden, variables separables, coeficientes homogéneos, lineales, coeficientes lineales, sustitución diversa, en fin, aprendimos varias técnicas para primer orden. Listo. Luego vimos reducción de orden, pero tenía una condicional. Luego vimos coeficientes constantes y tenía una condicional y llegamos hasta ahí. Entonces, si a mí me dicen que yo encuentre la solución para esta y me dan un listado de soluciones, entonces ahí sí, yo tengo que resolver y reemplazar. Pero si esto como tal aparecía en un problema de desarrollo, eso implicaría que entonces el cambio que ustedes me están diciendo y los despejes y todo el álgebra debe tener sentido. ¿Me explico? Pero si era de sustitución, era de selección o de verdadero y falso, ustedes tomaban las funciones que daban ahí, las derivaban y las reemplazaban, porque es el otro camino para saber si algo es solución. Igual, en todas las ecuaciones diferenciales que ustedes tenían de selección, ustedes pueden derivar y reemplazar, pero ustedes tienen que valorar qué será más fácil, si resolver o derivar y reemplazar. ¿Me explico? Entonces yo no les puedo asegurar que un cambio me resuelva. Pero yo no puedo decirle, sí, eso le va a servir, sin meterle el diente, pero así como está y si aparecía en el primer parcial, yo lo que haría es, dadas las soluciones, derivo y reemplazo si las tengo. Si no, entonces sí me tocaría ver o emprender un camino algebraico para resolver esto, haciendo cambios de variable. Pero de lo contrario, sí tendría que ver el contexto del ejercicio. Cheque. Hay más ejercicios de esto que mañana vamos a seguir trabajando. Quiero que lo revisen. Recuerden, vamos del 8 en adelante. Ya hicimos unos cuantos de eso. Entonces, quede la otra columna. Mañana revisamos de eso de la otra columna para cerrar esto de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes de orden superior y pasarnos a las no homogéneas. ¿Estamos bien?
Dale, gracias. Bueno, entonces seguimos mañana, jóvenes. Gracias. Gracias, licenciado. Cheque. Bueno, Lick. Buenas Cheque. noches. Buenas Buen noches. día. Dele. Buenas tardes, Lick. Dele, tranquilo.